Ok. Y también encontré en Efesios 2:4 que dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por quien sois salvos. Okay. Entonces ahí el hijo pródigo pues estaba perdido. Y por la gracia de Dios y su misericordia, él fue salvo por el perdón de Dios. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, más o menos. Pero, o sea, el hijo mayor sí estaba contaminado del mundo por el corazón que tenía, ¿no? Porque lo que reflejaba él físicamente, pues eran las obras que se veían, ¿no? Lo que él hacía, dice, yo he hecho esto, yo lo he hecho otro. Pero el corazón estaba totalmente envenenado, porque dice que la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Porque lo que él tenía adentro, o sea, lo que él mostraba, ¿no? El enojo, ¿no? Es correcto, o sea, pero es que justamente ahí hay que entender a qué mundo nos referimos, ¿ok? Porque si nos referimos al mundo como todo aquello que no es Dios, es correcto, pero no, porque la apreciación que hace Celia es como el mundo, como esa vivencia en donde estamos, ¿ok? Entonces son diferentes. Tu punto del mundo, cómo contamina al hijo mayor, es en relación más bien justamente a la condición pecadora, a la naturaleza pecadora, más que una contaminación externa. Entonces, por eso es importante diferenciarlo, ¿ok? ¿Alguien más? Pues no sé si sea importante también mencionar lo de que la respuesta que le da el papá al hijo soberbio, que le dice que él está con él siempre y no le falta nada. O sea, como ¿Qué sacas de ahí? Exactamente, que como diciendo el que está conmigo, pues no le faltará nada. Ok, más es eso. ¿Carismático? Sí, se refiere más bien en las cuestiones espirituales. Ahorita vamos a analizar por qué se lo dice y cómo se lo dice, sobre todo en el contraste que tiene dentro de la parábola, porque le hace una confrontación en su condición de pecador, que no se arrepiente. Pero está bien la precisión, o sea, está bien. Es un detalle que vamos a destacar. Dame tantito. ¿Está alguien más? ¿No? Y aquí es la humildad con la que regresó el hijo a casa. Pues esa también es muy importante, ¿no? ¿Cómo te acercas tú a Dios? Bueno, cuando reconoces realmente que eres pecador, ¿cómo te acercas a Dios? Y él se acercó con humildad, porque él decía, exacto. Y entonces fue llamado nuevamente hijo de Dios, ¿no? Ok, exacto. Dime, Ismael. Tengo una pregunta. El hijo, o sea, actualmente el hijo pródigo, ¿no? O sea, es una persona que ya conocía el evangelio, ¿no? Ya conocía las cosas de Dios, ¿no? No. ¿Y se separó? No. Eso ahorita lo vamos a ver. Sí, eso ahorita lo vamos a ver. Si quieres... viene desde la caída del hombre, desde el huerto de Edén, de que él conocía a Dios. Por ejemplo, Adán y Eva, que ellos conocían a Dios. Y después por el pecado que ellos cayeron, o sea... No, si te fijas, la parábola dice expresamente que él estaba muerto. Sí. No conocía. Él no era hijo. Ahorita vamos a... Quiero empezar... Ahora sí que ya dieron sus ideas generales y quiero destacar un detalle. Algo que nosotros tenemos que hacer al estudiar la palabra es primero partir del texto, después entender el texto y finalmente aplicar el texto. Porque ahorita si se fijan, todo se combina. O sea, estamos diciendo, está haciendo esto y esto viene por acá y viene esta doctrina y entonces yo aquí me falta humildad. No. Vamos primero a entender el texto mismo, qué es lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, y antes de decir que el Padre es Dios, vamos a entender la función, el papel que está haciendo como padre de dos hijos. Vamos a entender la historia. Acuérdense que el primer paso es el texto. La interpretación natural, literal del texto. Hay que entenderlo. Antes de saltarnos. Están bien, o sea, en general, hay detalles que ahorita vamos a ir afinando. Pero en general están bien, pero justamente como damos ese salto antes, de decir, entonces aquí está hablando de... No, primero vamos a entenderlo
Y ya después vamos a poder entender con mayor fineza, con mayor finura, por qué le está diciendo al hijo menor lo que le dice, por qué le está diciendo al hijo mayor lo que le dice, quién es el hijo mayor, cómo está jugando su papel, porque tiene una razón de ser dentro de la cultura hebrea. ¿Ok? Entonces, esto es importante, porque justamente esta lluvia de ideas nos ayudan a ver eso. Hay algunas ideas, la mayoría están bien. Las otras no es que estén mal, sino simplemente hay que afinarlas, ¿ok? Pero ahí vamos. Antes de pasar a un video que queremos mostrarles, quiero platicarles un poquito del contexto, del autor. ¿Quién es Lucas? ¿Alguien sabe? ¿Es un apóstol? No. ¿Fue un doctor? ¿Fue un apóstol o no fue un apóstol? ¿Quién era? Iba con ellos, ¿no? Y ¿Con quiénes? No, con iba los con. discípulos, con los Era con uno, ¿cómo fue? Con Marcos, No, con Marcos. no, es que estoy entre Pedro y Pablo. Creo que era Pedro. Uno de los dos. Ok. Lucas no era un apóstol. ¿Era judío o no era judío? Sí. Sí, era judío. Si era judío, tú dices que no, porque dices que no. Yo digo que sí. No, pero. Sí, según yo sí era. Vamos a Colosenses 4, versículo 10. Quisiera por cuando por ¿4:10? Ajá, 4:10. ¿Sí? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Si se fijan, hace referencia primero a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Lucas era gentil. ¿Ok? Efectivamente, como aquí lo dice, era médico. De hecho, si nosotros vemos en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que no se menciona a sí mismo como autor, pero la tradición lo reconoce como autor a Lucas. Él hace muchas referencias a las cuestiones de sanidades, como buen doctor. Pero además, con sus pares, era muy reconocido o es muy reconocido como un buen historiador. Él escribió Lucas y Hechos. Entonces, y si nosotros vemos cómo empieza Lucas y Hechos, vamos a ver qué dice en versículo 3 de Lucas. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Perdón, cómo la cita? Lucas 1:3. Y en Hechos 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quién es Teófilo? Teófilo se traduce como amante de Dios. Propiamente no se entiende por la estructura tanto de Hechos como de Lucas, no se entiende como una epístola, sino que Teófilo se refiere, es un libro que él escribió para las generaciones venideras. Él era gentil, entonces podemos ver en todo el texto cómo hace referencia muy particular hacia la salvación abierta a los gentiles, por eso te decía que íbamos a precisar, a las mujeres, a los niños, a los desprotegidos, pero a los pecadores y a los por ejemplo, cobradores de impuestos.
es decir, a los que eran despreciados socialmente. Entonces eso nos va a ayudar también a entender por qué este mensaje, cómo hay un pueblo representado y hay un gentil, alguien que se va, alguien pecador. ¿Ok? Entonces, eso nos ayuda muy bien a entenderlo, porque por eso destaca tanto el amor y compasión de Jesucristo, no porque excluya a la gente prestigiada, por decirlo así, pero sí vemos un enfoque particular del amor y compasión de Jesús hacia estas clases desprotegidas. ¿Sí? Incluso no se sabe mucho de él. Se sabe por el texto, por la forma en que escribe y todo, que era una persona preparada, una persona culta, probablemente de Antioquía, y por eso la centralidad de Hechos en Antioquía. Médico, vimos expresamente cómo se refiere, historiador por lo que les dije, hace una referencia muy, muy clara, muy buen historiador, o sea, Josefo lo califica como tal, de que es un muy buen historiador. Curiosamente, a pesar de ser, y que estuvo, como bien dijo César, pegado a Pablo, que primero describe las circunstancias como alejado, eventualmente a partir de Hechos 6 empieza a hablar en primera persona del plural, falsamente, como algunos han querido desprestigiar, que era una forma de hablar en las narrativas marineras o de alta mar. Eso se ha comprobado que es falso, no existe tal. Él realmente estuvo ahí, él estuvo participando ahí y lo demuestra como se refiere, como, insisto, en la primera persona del plural, y además como refiere, como leímos, Pablo a él. Era acompañante, era compañero de Pablo. Entonces, fue obviamente inspirado por el Espíritu Santo para escribir Lucas y escribir Hechos. ¿Por qué? Porque obviamente, insisto, estuvo pegado a ellos, a Pablo primordialmente. Y a pesar de su cercanía con Pablo, tiene un lenguaje propio. Sin embargo, sí hace mucho énfasis, y nosotros vemos en Lucas un énfasis en la fe, como se desprende de la parábola del hijo pródigo que hoy estudiamos. Entonces, está muy relacionado con ello, pero es importante tener este contexto para podernos entender. Efectivamente, como bien lo mencionaron, si nosotros leemos Lucas 15, 1 y 2, vamos a leerlo, por favor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Esto nos da un parámetro importantísimo para las tres parábolas, como bien lo dijeron. Pero, ¿y qué podemos encontrar de semejante con la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida? El gozo de Dios cuando hay arrepentimiento, cuando se encuentra lo perdido. Y la gracia, ¿no? La gracia, siempre la gracia, eso sin duda. ¿Y qué diferencias? Bueno, en la parábola del hijo pródigo vemos la perspectiva de quien está perdido, cosa que no podemos ver ni en una oveja ni en una moneda. Y vemos un personaje adicional. No solo el dueño el pastor y su oveja, no solo el dueño de la moneda y la moneda, el papá, el hijo y otro hijo. ¿De acuerdo? Entonces, y también vemos el pecado y las consecuencias. Vamos a ver unos cuantos videos acerca de esta parábola explicada por John MacArthur y regresamos a analizarla nosotros. Lo pongo en... Todas las cuentas los fariseos. ¿Esa es la primera de 5 partes? Ok, a ver, vamos a avanzar poco a poco para ir analizando cómo se va desarrollando. Obviamente, pues, para mí es uno de los mejores predicadores, aunque tenga algunos defectos doctrinales para muchos, pero realmente es un cuate extraordinario. Y quiero resaltar un punto que toca MacArthur en este tema y que quiero preguntarles. ¿Qué es pródigo? Predilecto.
pero digo, pues es algo.